Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor y vamos a leer el Salmo 100 en el versículo 4 que dice así: Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tus cuidados para con nuestra iglesia, para cada una de las familias que conforman la Alianza de Monterrico. Te entregamos el día de hoy y te pedimos que puedas hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos juntos a exaltar a nuestro Dios. Nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantad a Él, con júbilo cantad a Él. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantar a Él, con júbilo cantar a Él, con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo cantad a Él, con júbilo cantad a Él, con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aclamemos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Y no me falta nada si te tengo a ti. Y no me falta nada si te tengo a ti. Y no me falta nada si te tengo a ti. Y ahora, como parte de nuestra conferencia misionera, los dejamos con el pastor Roberto Pérez Roca. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza. En este mes misionero estamos presentando a los diversos misioneros que apoyan nuestra iglesia, tanto en el Perú como en el mundo. En esta mañana quiero presentarles a nuestro misionero Nicky, que ministra en Turquía. Él quiere compartir buenas noticias para nosotros de lo que Dios está haciendo hoy en Turquía. Adelante, Nicky. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un saludo muy cariñoso desde Medio Oriente para todos ustedes, agradeciéndoles por sus oraciones, agradeciéndoles por todo el apoyo que ustedes nos vienen dando ya desde hace mucho tiempo, la amada iglesia de Monterrico, y queremos también compartirles a ustedes cómo está yendo el avance aquí de la obra. En este mes, Dios mediante, tendremos bautismos. Hay diferentes amigos, hermanos que tienen muchas inquietudes también, y con ellos llevamos algunos estudios de la palabra de Dios, en donde la semilla del Evangelio se va sembrando. Pero déjenme contarles lo que está pasando en uno de nuestros hermanos. Uno de ellos, él está muy consciente del llamado de Dios. Ya hace años que ha venido a los pies de Cristo, ya tiene unos años también de bautizado, pero ahora está sintiendo el llamado del Señor. Ahora él está buscando cómo servir al Señor. En estos momentos él no se encuentra en la ciudad donde estamos, se encuentra en la ciudad donde viven sus padres, ha ido a visitarles, y justamente con ese objetivo de sembrar, de ser instrumento de Dios para sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de su familia, de su padre, de su madre y de sus hermanos. Ha tenido en un primer momento, cuando él comenzó a dar testimonio con su familia, tuvo un rechazo y se burlaron de él y le reclamaron por qué había dejado la religión oficial, etc. Pero él ha continuado dando un testimonio, compartiéndole la palabra, y en estos momentos él se encuentra en esa ciudad donde está compartiendo la palabra de Dios. Así que le pedimos sus oraciones por él. Vamos a llamarlo Beto, nuestro querido Beto, y les pedimos que oren por él y por su familia, sus padres, sus hermanos, que en estos momentos están recibiendo el testimonio de su vida como un creyente en Cristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Sigan ustedes orando por nosotros, por favor, y que Dios les bendiga en este tiempo en el que Dios les va a hablar a ustedes para que sean desafiados
por el Señor. En medio de esta situación de pandemia, seguimos obrando. La pandemia más bien ha hecho de que nosotros podamos alcanzar a más gente sembrándole las semillas con el Evangelio y sembrando la semilla del Evangelio. Así es que estamos agradecidos y desafiados al mismo tiempo por el Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias, Nicky, por compartirnos estas buenas noticias. Y ahora vamos a respaldar a Nicky en oración. Les pido que podamos tener un tiempo de oración por nuestros misioneros en Turquía. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, con nuestros hermanos trabajando en Turquía. Tú sabes, Señor, que no hay tanta libertad para poder compartir. Y, Señor, hay mucho prejuicio, oposición, y es realmente algo muy hermoso que, Señor, haya hombres y mujeres en Turquía que no solamente, Señor, hayan recibido a Cristo como Señor, sino que decidan seguirle y servirle de corazón. Gracias, Padre, porque este tiempo de pandemia ha sido, Señor, un tiempo en el cual ellos han podido llegar a muchas más personas. Te pedimos, Padre, que tú confirmes la fe de aquellas personas que se van a bautizar y que puedas levantar un liderazgo fiel, que sea, Señor, la columna de una iglesia que te ame y que te sirva ahí en Turquía. Bendice, Señor, a nuestros misioneros y bendice a estos hombres y mujeres que están decidiendo seguirte y dar testimonio de su fe en el bautismo. Guárdalos y cuídalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por estas buenas noticias y ahora quiero invitar al pastor Javier Cortázar Portocarrero, quien esta mañana va a compartir el mensaje de la palabra. Adelante, Javier. Buenos días, queridos hermanos. La verdad que para mí es un privilegio y una bendición poder compartir con ustedes la prédica de hoy por segunda vez en la Alianza de Monterrico. Como ustedes saben, nos encontramos en nuestra conferencia misionera anual, a la que hemos titulado este año Modo Misiones. Y como saben también, el domingo anterior, el pastor Lucho Aguón estuvo predicándonos sobre la solidaridad con los necesitados. El día de hoy me toca continuar con esta serie Modo Misiones y estaré hablándoles sobre un tema que es fundamental, trascendental en las misiones, y es justamente la oración por los misioneros. A manera de introducción, permítanme mostrarles un mapa. No es cualquier mapa, este es el mapa llamado Mapa Mundial de Persecución del año 2019. Este mapa es elaborado por Puertas Abiertas, que es una ONG cristiana con presencia en muchos países. Todos los años se elabora este mapa de persecución, donde figuran los 50 países más hostiles para predicar el Evangelio. No sé si lo noten, pero la mayoría de estos países se encuentran tanto en Asia como en África. Les comparto un dato: 2 de los 5 cristianos en Asia sufren persecución alta o extrema, mientras que en África 2 de 6 cristianos lo padecen. El país que lidera el ranking es Corea del Norte, y esto sucede en todos los rankings que se elaboran todos los años a inicios, empezando el año. India, por ejemplo, está en el top 10, país donde Monterrico ha sostenido antes a misioneros, y es bueno decirlo. De repente en el mapa no se puede observar bien cuáles son estos 50 países que figuran en esta lista. He tratado de conseguir la foto más nítida posible, pero sí quisiera compartir con ustedes
¿cuáles son estos 10 países que lideran el ranking? Como ya lo dije, en primer lugar está Corea del Norte, luego tenemos a Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Yemen, India y Siria finalmente. Creo que es bueno también mencionar que actualmente tenemos misioneros en Turquía, que ocupa el puesto 26 del ranking. Y ahí tenemos presencia misionera con la familia La Torre. Otro dato importante es que Colombia y Cuba, que son países de América Latina, están dentro del ranking de estos 50 países. De hecho, también en Cuba tenemos una pareja de misioneros sostenidos por Monterrico. Ellos son Joel y Marbelis Magdaleno. No sé si lo sabías, pero es bueno que sepas que Monterrico también apoya las misiones en Cuba. Creo que luego de ver este mapa, queridos hermanos, debemos dar gracias a Dios de que en el Perú no solo no sufrimos persecución, sino que tenemos libertad de culto, podemos congregarnos libremente, podemos predicar la palabra con total libertad. Lo que he buscado con este mapa es poder ubicarnos y poder entender cuál es el contexto mundial de las misiones. Pero también mi propósito es que el Señor ponga una carga especial en nuestros corazones por las misiones, que realmente seamos sensibles al campo misionero. Y creo que este mapa justamente refleja no solo la necesidad que hay en el mundo, sino sobre todo la gran necesidad que tienen los misioneros y por los cuales nosotros debemos orar e interceder por ellos. Ahora bien, cuando hablamos de la oración, creo que podemos identificar hasta 3 niveles y permítanme explicarles cada uno de ellos. El nivel 1 es el nivel más básico, es el nivel donde la mayoría de nosotros se mueve y hasta cierto punto es entendible porque en el nivel básico uno ora por uno mismo y por su familia, pudiendo ser el esposo, la esposa, hermanos, hijos seguramente, padre y madre, es decir, oras por tu familia nuclear. Y es increíble que cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno descubre la dinámica que hay a través de la oración. Y uno entiende que puede desarrollar una relación personal con Dios a través de la misma y que puede llevar sus peticiones y las de su familia al Señor. Pero cuando uno va creciendo espiritualmente, cuando uno va pasando mayor tiempo con el Señor a solas en sus devocionales, entiende que la oración es mucho más que orar por uno y por los suyos. Entiende que hay un nivel 2 y eso es lo que yo llamo un nivel intermedio. En este nivel intermedio ya no solo oras por ti, como decía, sino comienzas a orar por tus amigos y comienzas a orar también por conocidos. Creo que este nivel intermedio lo hemos visto bastante, sobre todo en la pandemia, porque hemos estado orando por amigos de la iglesia, amigos seguramente del trabajo, del barrio y de tantos lugares, y por conocidos también que han estado afectados por el COVID, por una situación económica difícil y por diversas situaciones complicadas en las que todos hemos estado encarando. Creo que una de las cosas buenas que ha dejado el COVID es que como iglesia nos hemos unido en oración y hemos estado orando como un solo cuerpo. Así que este nivel intermedio es un nivel interesante, es un nivel a la cual creo que muchos de nosotros hemos llegado producto de la pandemia. Pero creo que es bueno recordar y es bueno entender que el nivel intermedio no es el nivel más alto de la oración. Si te has quedado en el nivel intermedio, te estás perdiendo la gran bendición y la gran oportunidad más bien de llegar a este nivel 3, que es el nivel avanzado. ¿Qué personas se encuentran en este nivel avanzado o por quién oramos en este nivel 3? Oramos justamente por personas que no conocemos o que de repente conocemos solo de nombre.
Y es en este nivel 3 donde entran la categoría de nuestros misioneros. Ahora, este nivel 3 es un nivel de exigencia alto, es un nivel difícil, es un nivel que a veces nos incomoda porque, seamos sinceros, nuestro corazón egoísta siempre va a tender a que primero nos preocupemos por nosotros y por nuestros familiares. Pero creo que es importante entender que necesitamos orar y necesitamos interceder no solamente por las personas que conocemos, no solamente por nuestros amigos, sino sobre todo por aquellas personas que no conocemos, como lo vuelvo a decir, como sucede en muchos casos con nuestros misioneros, a lo cual de repente solo conocemos de nombre y de repente sabemos en qué país se encuentran, pero no tenemos mayor información. Así que el nivel 3 de oración, el nivel avanzado de oración, es un nivel que te reta, es un nivel que te hace salir de tu zona de confort y es un nivel que te hace crecer en amor para justamente velar por las necesidades del otro. A modo de reflexión, me gustaría hacerte un par de preguntas para que tú mismo las respondas, si deseas en este momento o cuando estés a solas con el Señor. Y me gustaría preguntarte, ¿con qué frecuencia llegas a este tercer nivel en tus oraciones? ¿Con qué frecuencia? ¿Es algo habitual en ti? De repente te has quedado en el nivel básico de la oración y te estás perdiendo de la gran bendición que es orar por otros. Quizás ya llegaste al nivel intermedio, pero te reto a que llegues en tus oraciones a este tercer nivel. Y lo que sucede es que en una misma oración uno puede orar por uno puede orar por sus conocidos, pero también orar por las personas que no conoce. De hecho, en una misma oración pasamos de un nivel a otro, a veces sin darnos cuenta. Así que sí es importante que te detengas y pienses con qué frecuencia llegas a este tercer nivel en tus oraciones. Pero me gustaría hacerte una pregunta más, y es: ¿cada cuánto oras por nuestros misioneros? Y seamos sinceros, muchos de nosotros oramos solamente por nuestros misioneros en las conferencias misioneras anuales que se hacen una vez al año. O oramos incluso los domingos nada más de ese mes de conferencia misionera anual. Y sabes, eso es muy poco, eso no es suficiente. Yo lo que busco con esta prédica es animarlos a todos a que nos sumemos a una disciplina diaria de oración por nuestros misioneros. Muy bien. Mi intención, como les digo, es que podamos tener mayor tiempo de oración para con nuestros misioneros, pero déjame advertirte que hay un par de barreras que vas a encontrar cuando tú quieras disciplinarte en orar por ellos. Hay dos barreras que he identificado que tú y yo tenemos que derribar, que tú y yo tenemos que encarar si es que realmente queremos comprometernos con nuestros misioneros. Y te las describo. La primera barrera que tenemos que enfrentar es la falta de prioridad. ¿Qué es lo que dice Mateo 28:19? Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, bueno, estas son las palabras que da el Señor Jesús a sus discípulos. Si te das cuenta, la predicación del Evangelio y las misiones están en el centro del corazón de Dios. Para Dios es algo prioritario. Para Dios, como decimos, es prioridad cero. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces para nosotros la predicación del Evangelio no es tan importante, no es tan urgente, no está en nuestra agenda y definitivamente no está en nuestra lista de prioridades. Así que te pregunto,
al día de hoy, me gustaría que también te respondas, ¿cuáles son las prioridades que tienes? Seguramente algunos me dirán la familia, el bienestar económico. De repente algunos están ahorita abocados en crecer profesionalmente. De repente para algunos la prioridad más importante en sus vidas, no sé, es buscar el confort, la estabilidad. Yo creo que estas cosas de por sí no son malas, pero ninguna de estas cosas, incluso buenas como la familia, deben estar por encima de la predicación de la palabra y las misiones. Ahora, como te has dado cuenta, muchas veces nuestras prioridades no son las prioridades de Dios. Así que yo creo que cada uno de nosotros tiene que orar y pedirle al Señor para que sus prioridades sean reemplazadas por nuestras prioridades. Y lo que está en el centro de su corazón empiece a estar en el centro de nuestros corazones. La verdad hay mucha necesidad, queridos hermanos, y nosotros no podemos ser insensibles a ello. Además de la falta de prioridad, la otra gran barrera que tenemos cuando queremos orar por nuestros misioneros es la falta de amor. Y hay un versículo que está en Mateo 9:36 que la verdad a mí me conmueve porque dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y este pasaje claramente nos muestra la gran compasión, la gran misericordia que tiene Jesús por aquellas personas que no lo conocen. Este pasaje es muy exacto, ¿no? Dice, por aquellos que estaban confundidos y desamparados. Y la verdad es de que si uno no ama, si uno no se conmueve, si la misericordia de Dios no te mueve a orar por las personas que todavía no lo conocen y por ende te es difícil orar por los misioneros, pídele a Dios que te llene de su amor, ese amor incondicional. Pídele a Dios que te llene de su misericordia, de su compasión, porque sabes, en nuestras fuerzas y en nuestro amor humano, que definitivamente tiene un límite y un límite bastante corto, muchas veces no es suficiente para poder ver a los que no conocen a Jesús como Jesús los ve, con misericordia y con compasión. Hay que pedirle al Señor que cada día nos llene de su amor inagotable y que gracias a ese amor nosotros podamos ver a aquellas personas que todavía no lo conocen como Jesús mismo los ve. Muy bien, estamos hablando de misiones y no podemos dejar de mencionar en una prédica como esta al más grande misionero que figura en la Biblia. Y me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Pablo es ese misionero por excelencia. Y recordemos que el apóstol Pablo fue el más grande predicador del primer siglo, después del Señor Jesús. Además, Pablo realizó 3 viajes misioneros, llegando a más de 20 ciudades de Asia Menor y de Europa. Y es interesante ver la estrategia que desarrollaba Pablo en cada ciudad, porque dice la Biblia que Pablo primero llegaba a la ciudad que llegaba, lo primero que hacía era visitar una sinagoga. Y en esta sinagoga él predicaba la palabra y a medida que los primeros creyentes se iban convirtiendo, él luego fundaba una iglesia, plantaba una iglesia, él la dirigía en un comienzo, pero luego levantaba a otros líderes y asignaba ancianos para que continúen la obra. Y Pablo pasaba a hacer exactamente lo mismo en otra ciudad. Así que si Pablo sabe de algo, es justamente de hacer misiones. Ahora,
es interesante recordar que los frutos que se vieron en su ministerio se debieron a muchos factores, definitivamente: dependencia del Espíritu, comunión con Dios, pero encuentro también en que la oración realizada por hermanos que justamente pedían por él, como lo vamos a ver en un momento, fue también pieza fundamental para el éxito de su ministerio. De hecho, el ministerio de Pablo descansaba en las oraciones que él solicitaba constantemente. Les leo el pasaje que quiero compartirles, que dice: finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar, a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Así que nos damos cuenta que había un grupo importante de hermanos que oraba constantemente y que intercedía por el apóstol Pablo. Y creo que es bueno acá recordar que la obra misionera sin la oración está incompleta. Yo sé que es importante el apoyo económico, yo sé que es importante los recursos para realizar la obra misionera, pero ¿de qué nos sirve tener suficientes recursos y enviar millones a los países donde tenemos misioneros si es que la oración no está presente? Así que, como lo vuelvo a decir, la obra misionera está incompleta sin la oración. Seguimos hablando de Pablo, y es que Pablo como misionero sufrió definitivamente múltiples pruebas y tribulaciones. Y hay un costo muy alto realmente en ser misionero. Como dice este pasaje y como él mismo lo cuenta, esto es parte de su testimonio, si lo quieres ver así. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Es decir, en su ministerio claramente él corría peligro, que esa es la palabra que a cada rato se repite en este pasaje. Y creo que este servicio que hacía Pablo a Dios nos permite también analizarnos y ver cómo nosotros le estamos sirviendo a nuestro Dios. Nuestro servicio es de forma sacrificial, porque claro, acá ninguno de nosotros quizás sea misionero, pero muchos de nosotros le servimos a Dios en algún ministerio, como coordinadores de área, como mentores, como asistentes, en alabanza, en anfitriones, en comunicaciones, en ayuda social. ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? Una de las características del servicio de Pablo es que justamente era un servicio sacrificial. Muchos de nosotros más bien buscamos, sí, un servicio, pero buscamos un servicio acomodado, un servicio de acuerdo a nuestros gustos y a nuestras preferencias, y por supuesto un servicio que no nos saque de nuestra zona de confort. Así que evalúa con qué actitud estás sirviendo al Señor y si estás dándole todo lo que Él te pide. Si bien cada misionero tiene necesidades muy particulares, cada misionero es muy distinto uno del otro, yo sí creo que existen motivos de oración generales que pueden aplicar a todo misionero, sin importar en qué país se encuentren y cuántos años tengan en la obra. Así que en esta mañana quiero compartirte 4 motivos generales para que tú puedas empezar a orar por ellos. Y es que muchas veces, si somos sinceros,
les habrá pasado lo que a mí me ha pasado, es que a veces no sabemos exactamente cómo orar por los misioneros, exactamente qué pedir. A veces hacemos oraciones muy vagas, oraciones muy generales u oraciones muy superficiales. Y en la Biblia encontramos varios motivos para orar por ellos, pero yo solamente quiero mostrarte y quiero enseñarte 4, que la verdad es mi oración que estos 4 motivos se queden grabados en tu mente y sobre todo en tu corazón. El primer motivo para orar por los misioneros es oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 4, de 3 al 4? Dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Así que, queridos hermanos, lo primero que debemos hacer es justamente orar para que Dios abra esas puertas y los misioneros tengan la oportunidad de predicar la palabra. A eso justamente va el misionero. Su principal actividad es predicar el Evangelio. Ahora, los misioneros realmente tienen que ser muy creativos al momento de elaborar estrategias para definir cómo predicar la palabra. Y acá la palabra evangelismo relacional cobra también un significado importante. Monterrico se caracteriza por ser una iglesia muy relacional. Y de hecho nuestra forma de evangelizar es a través de las relaciones, es justamente cultivando relaciones y cultivando amistades. Esta forma de predicar el Evangelio es muy efectiva también en las misiones. A veces los misioneros lo que tienen que hacer cuando llegan al país que se les ha designado es justamente de repente prestar algún servicio gratuito a la sociedad o al barrio donde se van a desenvolver para obviamente poder tener un primer contacto con las personas. Por ejemplo, hay misioneros que dan clases de inglés de manera gratuita. O recordarán este caso exitoso en la India de este misionero que abrió academias de fútbol y muchos niños y adolescentes en la India de manera gratuita accedían a estas clases de fútbol. Interesante, ¿no? Cómo la creatividad y el ingenio lo podemos también utilizar para predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos el caso de los Parodi. Ellos contactan a jóvenes musulmanes que llegan a Manchester justamente con el deseo de estudiar en alguna universidad o en alguna maestría. Y Juan Carlos y su esposa les dan clases gratuitas de inglés. Y así es como ellos pueden tener un primer contacto. Prueba de este trabajo de evangelismo hacia jóvenes musulmanes es que ellos, por ejemplo, lideran una iglesia multicultural, una iglesia global, donde hay jóvenes de distintas nacionalidades. Hay iraníes, hay indios, hay chinos. Y gracias a Dios, hoy en día Manchester cuenta con un local más grande y mejor ubicado. Recordemos que muchos de los países que les mencioné en este mapa mundial de persecución, en muchos de estos países se profesa no el cristianismo, sino el islam, el budismo o el hinduismo. Y por ende hay mucha resistencia al evangelio. Uno no puede decir abiertamente, un misionero no puede decir abiertamente en esos países que es cristiano o que mira, te quiero evangelizar o te quiero invitar a mi iglesia. Eso no se puede. Por eso es que estas estrategias que estamos comentando son bastante útiles para poder llegar a gente que todavía no conoce al Señor.
creo que este es un buen motivo para orar por nuestros misioneros. Los que están en Manchester, como ya lo dije, los que están en Cuba, los que están en Turquía, Isabel Brandon, que está en España. Oremos por ellos para que el Señor los ilumine y les dé la creatividad y el Señor permita seguir abriendo puertas para presentar el Evangelio, como digo, de una manera creativa, de una manera distinta. Es cierto que la pandemia ha azotado a todo el mundo de una forma trágica, pero creo que la pandemia, como toda crisis, siempre trae una serie de oportunidades. Y creo que en las misiones esta no es la excepción. Yo creo que la crisis económica y sanitaria global ha golpeado a millones de personas en el mundo, sin importar la nacionalidad y sin importar el continente. Y sin importar la religión, por supuesto. Así que, si por un lado hay más restricciones para predicar la palabra, seguramente los medios digitales también han sido una pieza fundamental ahora en el campo misionero, en esta nueva normalidad. Podemos decir con seguridad que hay mayor apertura espiritual, hay menos barreras ahora al momento de escuchar de Jesús. Entonces, primer motivo para orar por los misioneros, que se presenten nuevas oportunidades para predicar el Evangelio. Muy bien, quiero ahora hablarte de el segundo motivo por la cual podemos orar por nuestros misioneros, y es protección. Si algo necesita un misionero, y más si su vida corre peligro, como hemos visto en muchos países donde eres perseguido por ser cristiano, si algo debemos pedir justamente es cuidado y protección de Dios para la vida del misionero, pero también para la vida de la familia. Recuerden que el misionero no va solo, el misionero no se traslada solo, el misionero muchas veces tiene una familia, por ende viaja con su esposa, y si los hijos están pequeños, por supuesto también ellos van a este nuevo país y a esta nueva realidad. ¿Qué es lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:2? Y esto también es escrito por el apóstol Pablo. Dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Lo vuelvo a decir, necesitamos orar por protección del misionero y su familia. Sabemos que en muchos países del Medio Oriente y en Asia, no solo está prohibido predicar la palabra, sino que tu vida puede correr serio peligro. Y acá recuerdo, la verdad, un incidente bastante triste, algo que le ocurrió a uno de nuestros misioneros que se encontraban en la India, cuando hace algunos años una turba lo atacó. Lo atacó con la intención de matarlo, pero gracias a Dios, él solamente quedó herido. Pero yo creo que este incidente marcó tanto a él como a su familia, como es normal. Y tanto él y su familia tuvieron que dejar la ciudad o la aldea donde vivían y tuvieron que irse a otro lugar, obviamente, porque, como ya lo digo, sus vidas corrieron serio peligro. Y yo creo que esto definitivamente también genera temor en el corazón del misionero. El misionero, como lo vuelvo a decir, no solamente piensa en él, piensa en su esposa, piensa en sus hijos. Y creo que tenemos que pedirle a Dios que no solamente les dé esa protección sobrenatural, sino que además les dé fortaleza, que les dé valor para que ellos puedan enfrentar con éxito estas situaciones difíciles que no están, como vuelvo a decir, exentas.
hay que pedirle al Señor que cubra a nuestros misioneros de las acechanzas del enemigo. Recordemos que el diablo siempre va a querer oponerse a la predicación de la palabra. Así que oremos por integridad y cuidado para el misionero y para su familia, para que no sean tocados, como dice este pasaje que he leído, por hombres malos y por hombres perversos. Así que tenemos ahí un buen segundo motivo de oración. Paso ahora al tercer motivo. Les he mencionado que tenemos esta mañana 4 motivos generales para orar por nuestros misioneros. Y el tercer motivo es un motivo también importante, y es el soporte emocional. Segunda de Timoteo 1:16 nos dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Qué importante, querido hermano, es que el misionero encuentre soporte y ayuda emocional en alguien. Y qué bueno saber que Pablo encontró muchas veces, dice el pasaje, muchas veces dice que fue confortado por este hermano Onesíforo. Saben, oremos para que todos los misioneros tengan por lo menos a un Onesíforo en sus vidas. Yo les digo algo, si todos en nuestra vida, si tú y yo necesitamos apoyo emocional cuando encaramos alguna dificultad, cuando estamos pasando por un momento duro, imagínate cuánto más lo necesita el misionero y su familia. El misionero enfrenta una serie de retos, querido hermano. El misionero tiene que muchas veces aprender un nuevo idioma, tiene que adecuarse a nuevas costumbres, tiene que hacerse la idea de que va a dejar el país y que eso obviamente implica tristeza. Obviamente el misionero extraña a su país, extraña a su familia, extraña a sus amigos. Hay un proceso de adaptación que vive la familia del misionero. Y por supuesto, cuando un misionero va al campo, los resultados muchas veces no se dan de forma inmediata. Hay que ser perseverante. Los resultados poco a poco comienzan a darse, y esto a veces puede traer también insatisfacción, puede también traer frustración, puede también traer pena y congoja y desánimo por ver que los resultados no se dan de la forma en que el misionero esperaba, o por ver que los resultados tienen un avance muy lento. La verdad, no manejo datos exactos, pero sé que muchos misioneros abandonan las misiones, abandonan el campo misionero porque se encontraron solos, porque no había un Onesíforo que les dé ese abrazo, que les dé ese apoyo, que les dé esa palabra de consuelo. En muchos casos no hubo alguien quien los escuche y quien los atienda. Claro, cuando digo no hubo alguien, me refiero a alguien que se encuentre con ellos en el mismo país. Por supuesto que nosotros, los pastores y los miembros de la iglesia, siempre apoyamos, siempre oramos y tratamos de estar en contacto con ellos a través de algún correo o una llamada. Pero no es lo mismo. No es lo mismo tener a alguien ahí, en el país o en la ciudad donde te encuentras, y poder contar con esa persona cada vez que uno lo necesite. Por eso es que es saludable que el misionero y su familia cada cierto tiempo vuelvan a su país de origen, regresen a su iglesia. Es saludable, no tanto por un tema de vacaciones, sino porque realmente ellos también necesitan un respiro, ellos también necesitan recargar fuerzas, ellos necesitan renovarse emocional y espiritualmente. Saben, pensando también en la pandemia, qué duro ha sido para nosotros, ¿no?
realmente hemos pasado y seguimos pasando un año de mucha dificultad y de mucha adversidad. ¿Te imaginas lo que los misioneros deben haber pasado y están pasando en estos momentos también difíciles? Pensemos en las necesidades emocionales del misionero y oremos para que ellos encuentren soporte emocional en el lugar donde se encuentren. Paso ahora a comentarles el cuarto y el último motivo para orar por nuestros misioneros, y es comunión con Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hay que pedir por los misioneros, por su comunión con Dios? Es claro el pasaje, porque si tú, que estás sirviendo de una manera tan activa, recuerden que los misioneros están en la primera línea de batalla, así que los misioneros son los que necesitan estar mejor que todos en una buena relación con Dios y estar fortalecidos espiritualmente, porque si no, ellos ¿cómo van a ser luz y sal? ¿Cómo ellos van a ser de impacto? ¿Cómo ellos van a ser de influencia? ¿Cómo van a ser canales de bendición si están un poco fríos espiritualmente? Y creo que es importante recordar que los misioneros, cuando llegan a estos países asignados, muchas veces realizan ministerios solitarios. No hay personas, no hay muchas manos que les puedan dar una mano y los puedan ayudar. Así que lo que ocurre es que a veces el misionero es un mil oficios. Es la persona que pone las sillas, es la persona que abre la puerta, es la persona que programa la serie de prédicas. Hay mucho que hacer, hay mucha actividad, hay mucha coordinación, mucha logística, mucha programación, mucha estrategia, es decir, muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Como yo lo digo, sobre todo al inicio. Y creo que el gran peligro que tiene el misionero y que tenemos tú y yo es que finalmente el hacer nos nuble y olvidemos lo más importante, que es el ser, es decir, nuestra relación personal con Dios. Y ya lo dije, los misioneros enfrentan una lucha espiritual grande. El enemigo va a tratar de desestabilizarlos, va a tratar de cargarlos, va a tratar de debilitarlos. Pero el mismo misionero muchas veces es el que a veces no le da importancia o se olvida de que necesita realmente tener una relación personal con Dios. Una de las cosas que mi papá me ha enseñado es que cuando uno tiene un día cargado, cuando uno tiene un día agitado, es cuando con mayor razón más tiempo debes de pasar con el Señor en el devocional. Y es bueno recordar esto, porque como lo vuelvo a decir, de repente tú y yo no somos misioneros, pero tú y yo estamos en el liderazgo. Tú y yo cuidamos de un grupo de personas, cuidamos de vidas espirituales. Y si no estamos bien nosotros, ¿qué les podemos ofrecer a las personas que están a nuestro cargo? Yo creo que el riesgo del misionero y el riesgo de nosotros como líderes muchas veces es que caigamos en múltiples actividades, en múltiples funciones, y que los afanes diarios nos terminen afectando más de la cuenta y nos terminen quitando el tiempo de intimidad con el Señor. ¿Cuál es el resultado de un misionero que pierde comunión con el Señor? Es un misionero frío, es un misionero que pierde el propósito, es un misionero que pierde la brújula y el sentido incluso de por qué está ahí.
Entonces, lo que sucede es que cuando un misionero perdió ese vínculo con Dios, muchas veces los misioneros renuncian al campo misionero y deciden regresar a su país, cuando claramente eso no eran los propósitos del Señor. Así que oremos por nuestros misioneros, oremos por ellos para que realmente no pierdan esa comunión con el Señor, ya que, como dice el pasaje, alejados de Él nada podemos hacer, ni ellos, ni tú, ni yo. Me gustaría que, para ir terminando, puedas no solo recordar estos 4 motivos de oración, sino me gustaría que los puedas anotar. Me gustaría incluso que los puedas memorizar. El primero es orar por oportunidades para que se predique el Evangelio. Segundo motivo, orar por protección. Tercer motivo, orar por soporte emocional. Y cuarto y último motivo, orar por la vida espiritual de nuestros misioneros. A modo de reflexión final, te hago esta pregunta. ¿Te comprometes a orar todos los días por nuestros misioneros? Escucha bien la pregunta. ¿Te comprometes a orar todos los días por nuestros misioneros? Si tu respuesta es sí, me gustaría que levantes la mano donde te encuentres y todos juntos, con la mano levantada, podamos hacer esta oración final. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque en la Biblia encontramos razones suficientes para poder interceder y para poder orar por nuestros misioneros. Perdónanos porque no lo hacemos regularmente. Perdónanos porque muchas veces estamos concentrados más en otras cosas. Perdónanos porque muchas veces estamos buscando prioridades que de repente no son las tuyas, Señor. Tú nos has dado esta noche o esta mañana 4 motivos claros por los cuales orar por nuestros misioneros. Te pedimos que como Iglesia de Monterrico nos podamos todos comprometer orando por ellos y realmente todos estar en modo misiones. Gracias, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Javier, por este desafío que nos ha dejado en el mensaje de la palabra. El día de ayer tuvimos un lindo tiempo de bautismo y 3 de nuestros hermanos han dado testimonio público de fe. Permítanme compartir sus nombres. Ellos son Pamela Melissa Marrú Rodríguez, Heidi Saomi Herrera Palacios y Constanza Mariana Senier Pilla. Damos gracias a Dios porque ellas dieron el día de ayer testimonio público de su fe en el bautismo. También hemos recibido por transferencia a 2 hermanas. Ellas son Fiorella Flores Ángeles y Yesenia de la Cruz Alcalde. Damos gracias a Dios por sus vidas y las recibimos con gozo a la familia de Monterrico. En esta mañana queremos invitar a Heidi Saomi Herrera Palacios que comparta su testimonio de fe. Adelante, Heidi. Buenas tardes, mi nombre es Heidi Herrera Palacios, tengo 23 años, actualmente vivo con mi mamá, mis hermanas, sobrinos y cuñados. Hoy voy a compartir con ustedes mi testimonio de vida. Voy a iniciar mencionando que vengo de familia católica. A los 4 años me bautizaron bajo la fe de mis padres. Mis padres desde muy pequeña me inculcaron valores, íbamos a misa todos los domingos con mi familia. Conozco a Dios desde muy pequeña, pero para ser exacta, a los 8 años mi mamá me inscribe a un grupo llamado Infancia Misionera de una iglesia donde conocí más de Dios. A mi corta edad me encanta aprender y poder compartir de su amor a muchas personas, visitando casas, viajando a congresos junto con mi mamá.
A partir de los 12 años fui catequista de primera comunión. Siendo joven, tenía algunas amistades equivocadas y se burlaban de mi fe y cómo yo era. Por no hablar lisuras, por evadir clases, por no ir a muchas fiestas, a que a mi edad estaba de moda hacerlo seguido. Mis padres me daban permiso hasta las 12 a.m. e iba acompañada de mi hermano mayor. Toda salida lo hacía con mi hermano Johan. Llegó un momento en que solo quería disfrutar de mi juventud. Ir a fiestas, salir todos los días con mis amigos, juntarme con el grupito movido del salón, no escuchar consejos, salir con el chico que me agradaba sabiendo que no era una buena influencia en mi vida, llegar tarde a mi casa, pero algo dentro de mí no permitía realizarlo. Yo sabía lo que a Dios le agradaba y las cosas que tenía en mente no eran buenas. Sentía temor al hacerlo y eso impedía que lo haga. Decía, ¿cómo voy a hablar de Dios si tengo estos pensamientos? ¿O por qué tengo esa idea de ser aceptada por un grupo de personas que no ayudan en mi crecimiento espiritual? Las preguntas que me hacía de joven eran muy profundas. Lo que tenía en mente con el tiempo se fue desvaneciendo. La estrategia que yo usé fue colocar en un cuaderno promesas de vida y lo leía a diario. Luego, a los 15 años fui catequista de confirmación, una experiencia linda, participé de retiros, preparaba temas y daba charlas a los padres de los jóvenes. Tenía muchas pruebas en mi vida, discusiones en casa, asumir responsabilidades desde muy pequeña me ayudó a madurar un poco. Y en medio de todo lo que pasaba de joven, solo oraba y me sentía muy bien. En un momento de mi vida me alejé de Dios. Me tocó vivir una experiencia dura en mi fe. Mi fe desapareció completamente el 25 de agosto del 2015. Tenía 17 años y recibí la noticia de que mi hermano Johan, a sus 26 años, había fallecido por una negligencia médica. Él estaba comprometido, a un mes de su boda. Yo no lograba entender que mi mejor amigo y mi único hermano hombre ya no iba a estar conmigo. No podía aceptar esa pérdida. Le cuestioné mucho a Dios. No comprendía cómo sirviéndole había permitido esto. Me envolví en tristeza, ansiedad, no comía, me alejé de la iglesia y de mis amistades. No oraba, ya no quería saber nada de Dios. Continuaba con mi vida sin sentido. Mi corazón estaba lastimado y sentía que nadie podía comprender el dolor que atravesaba. Mis padres seguían en oración, eran constantes, se levantaron y yo no podía comprender qué tan rápido sanaban su corazón. Pasó 9 meses y un amigo de promoción me invita a su iglesia cristiana con mucha insistencia y siempre le rechazaba, hasta que un día del 2016 acepté ir, lo tomé a la broma y asistí sin saber que ese día Dios tenía todo planeado para mí. El tema que dio el pastor fue cómo sanar un corazón lastimado. Cuando llegó el momento de la adoración, se llevó a cabo mi encuentro personal con Dios. Mis rodillas se doblaron, sentía un calor dentro de mí y lloré como una niñita. Y le decía a mi Padre Todopoderoso que me perdone, que yo no era quien para cuestionar sus propósitos. La oración que hacía en mi mente fue muy especial. Estaba arrepentida de cómo estaba actuando. Sentía que me abrazaba y pude escuchar su voz que me dijo, mi pequeña amada, nunca te he abandonado. Ese día mi fe se sentía fortalecida, me sentía perdonada y amada. Y acepto a Dios nuevamente en mi vida, ya que con Él mi vida tiene propósito. Me invitaron a participar en un grupo de jóvenes y a asistir a cultos. Aquel día salí diferente, mi vida tenía color. Yo recuerdo a mi amigo como un ángel en mi camino. Volví a llenarme de Dios, mi vida dio un giro de 180 grados. Era una nueva Heidi. Entendí que la prueba era necesaria en mi vida. Aprendí tanto en medio de que me tocó experimentar y el dolor y las victorias que recibía por parte de mi Padre Celestial. Dios nunca me soltó. En mi vida se han presentado muchas pruebas, que mi único refugio es Dios. Vi un cambio en mi familia, unimos fuerzas en oración, nos reuníamos con la familia de la novia de mi hermano, que son cristianos evangélicos, y compartíamos temas. Desde ese momento,
Pasábamos tiempos juntos, viendo películas, ir a museos, salir a comer. Yo asistía eventualmente a una iglesia cristiana. La rutina de mi vida no me permitía ser constante en los cultos. En febrero del 2020 recibí una invitación por parte de mi amigo Rodrigo para participar del campamento juvenil de Monterrico, donde él congregaba, y acepté la invitación. Ese día me recibieron como si todos me conocieran de años. Los temas que trataron sobre relaciones amorosas y entre otros, le explicaban con claridad a través de palabra de Dios, y a mí como joven me llamó mucho la atención escuchar a los pastores cuando daban los temas. Me sentía muy cómoda y me hicieron sentir bien. Luego pasó una semana y me invitaron a un cierre de campamento, donde hicieron juegos, compartieron temas y al final me indican que yo sería parte de la célula de Gianfranco y Abby. Comencé a asistir, ser parte de un lindo grupo y ser constante en las reuniones. Nos conectábamos a compartir palabra cada semana en medio de la pandemia. Conocí a grandes amigos en Cristo y lo esencial es que conocí más de Dios. La pandemia fortaleció más la unión de mi familia. Disfrutamos muchos esos tiempos juntos. Nuevamente la prueba llegó a mi vida un 9 de marzo, cuando nos confirmaron que teníamos COVID. Mis padres, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñados y yo. Seguíamos las indicaciones del doctor, orábamos porque siempre mencionamos que nuestra fe es más grande que la prueba. Mi padre era diabético. Su caso fue más extremo. El virus atacó muy rápido a sus pulmones. Necesitaba oxígeno y lo internamos en el hospital. Mi padre falleció el 23 de marzo de este año. Mi corazón sintió un fuerte golpe. Las preguntas no podían faltar. Quería una charla con Dios. Pero mi corazón se sintió tranquilo, porque un día antes hicimos una llamada con el doctor, mi papá y mi familia, y oramos juntos. Mi papá era muy creyente y tengo la convicción de que disfruta de la gloria eterna junto a mi hermano. En ese momento de mi vida me refugié en la oración y agradezco a mis familiares y amistades que oraron por mi hogar. Sus oraciones me fortaleció. No permití que el Espíritu de Dios se aleje de mi vida. No reaccioné como el 2015. Mis oraciones fueron más fuertes junto a mi familia. Por la gracia de Dios, estoy de pie y sigo su camino, porque sé que algún día llegaré a su presencia, me abrazará y no me soltará. Actualmente, sé que debo mejorar algunas cosas en mi vida para que mi propósito pueda ser revelado. Quiero que las personas conozcan a Dios a través de mi actuar, a través de mi hablar y a través de mi trabajo. Hoy decido dar testimonio a través del bautismo de que en Dios he vuelto a nacer. Quiero renovar todo en mí, hacer las cosas como Dios manda en mi vida. Quiero servir a Dios porque eso nace en mi corazón. Y aquí estoy. Quiero compartir con ustedes un versículo que lo recuerda en mi vida, que es 2 Corintios 12:10, por la cual, por causa de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, Heidi, por compartir tu testimonio con nosotros. Y ahora invito al pastor Marco Galván, quien tiene algo muy importante que compartir con nosotros. Adelante, Marco. Muchas gracias, Pastor Roberto, por este tiempo. Muy buenos días, querida iglesia de Monterrico. Es un gusto saludarlos. Este es un buen momento para agradecer al Señor por tantas bendiciones espirituales y materiales. Acompáñenme, por favor, con esta oración. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque podemos acercarnos libremente a ti. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la situación difícil que vivimos como país y también en el mundo, tú nos sostienes, tú nos acompañas, tú nos guías, Señor. Sabemos que tu gracia y tu misericordia está con nosotros cada día, Señor, porque como dice tu palabra, tu misericordia es nueva cada día. Gracias te damos, Señor, porque aún en medio de la dificultad,
Vemos tu mano soberana, Señor, poderosa en nuestras vidas, en las circunstancias que vivimos. Sigue proveyendo, por favor, Señor, a tantas familias. Sigue proveyendo a tu iglesia, Señor. Sigue sustentándola, Padre. Que tu obra siga creciendo, siga llegando a más personas que no te conocen, Señor. Que muchos puedan seguir escuchando y conociendo, Padre Santo, que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros. Gracias te damos, Señor, por el inmenso amor que tienes por nosotros. Y sabemos, Padre bendito, que tú seguirás sosteniéndonos porque tú eres fiel. Aún en medio de nuestra infidelidad, sabemos, Dios, de que tú eres fiel con nosotros. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome nota de los siguientes anuncios. Les contamos que en el mes de julio iniciaremos el curso Alcanzando la Madurez. Este curso sobre fundamentos bíblicos está dirigido a todos aquellos que deseen conocer mejor las bases de la fe cristiana y prepararse para dar el paso del bautismo. Considere por favor que el curso iniciará el domingo 4 de julio. Pueden reservar su participación a través de nuestra app en la sección Cursos y nos pondremos en contacto con ustedes. Para mayor información pueden escribirnos al WhatsApp que está en pantalla. Y ahora terminamos nuestro servicio con este último canto y que el Señor los bendiga. Gracias, pastor, por este tiempo. Los invitamos a que nos acompañen en este último canto. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Trajo aquí a poseer